A primera vista parece una celebración. Decenas de hombres y mujeres completamente desnudos ocupan un paisaje imposible. Algunos cabalgan animales gigantes, otros se sumergen en estanques cristalinos. Hay frutas enormes, aves desproporcionadas, criaturas que parecen surgir de un sueño, y escenas tan extrañas que resulta difícil creer que fueron pintadas hace más de 500 años. Pero cuanto más tiempo observas esta obra, más inquietante se vuelve, porque nada de lo que aparece aquí parece casual. Cada figura, cada animal, cada objeto, parece formar parte de un mensaje que todavía hoy seguimos intentando descifrar. Lo que estás viendo es el Jardín de las Delicias. Y desde hace siglos, historiadores, teólogos y expertos en arte discuten la misma pregunta. ¿Estamos viendo una representación del paraíso? ¿Una advertencia sobre el pecado? ¿O una visión aterradora del destino de la humanidad? Esta es la historia de la pintura que parece una advertencia para toda la humanidad y del hombre que la creó. Hieronymus Bosch, conocido en español como El Bosco, nació alrededor de 1450 en la ciudad de Bolduque, en los actuales Países Bajos. Vivió en una Europa profundamente religiosa, una Europa marcada por el miedo al pecado, a la condenación eterna y al juicio final. La Iglesia ocupaba el centro de la vida cotidiana, y las imágenes religiosas tenían una función muy clara. Debían enseñar, debían advertir, debían recordar a las personas el destino que les esperaba después de la muerte. Pero El Bosco era diferente. Mientras otros artistas representaban escenas religiosas de manera relativamente convencional, él comenzó a poblar sus pinturas con criaturas imposibles, monstruos, híbridos entre animales y seres humanos, arquitecturas fantásticas y símbolos que todavía hoy resultan difíciles de interpretar. Nadie pintaba como él, y quizá por eso nadie ha conseguido explicarlo por completo. Lo primero que debemos entender es que el Jardín de las Delicias no es una sola pintura. Es un tríptico, 3 paneles unidos que fueron diseñados para leerse como una historia. Una historia que comienza en el paraíso y termina en una pesadilla. En el panel izquierdo vemos el Jardín del Edén. Dios presenta a Eva ante Adán. Todo parece tranquilo. La naturaleza es abundante, los animales conviven entre sí, y el mundo parece encontrarse en perfecto equilibrio. Sin embargo, incluso aquí aparecen señales extrañas, animales exóticos, criaturas poco comunes, formas inquietantes escondidas entre la vegetación, como si la armonía del paraíso ya contuviera el germen de algo que está por venir. Y entonces llegamos al panel central, la parte más famosa de toda la obra, y también la más desconcertante. Cientos de figuras humanas llenan el paisaje, comen frutas gigantes, se persiguen unas a otras, se bañan, juegan, celebran. Todo parece girar alrededor del placer. No hay guerras, no hay violencia, no hay castigos, solo una humanidad entregada por completo a sus deseos. Durante siglos, los historiadores han discutido qué significa exactamente esta escena. Algunos creen que representa a la humanidad antes de la caída. Otros piensan que muestra un mundo entregado al pecado. Y otros consideran que El Bosco construyó deliberadamente una imagen ambigua para obligar al espectador a reflexionar. Pero hay algo que llama la atención. Nadie parece trabajar. Nadie parece rezar. Nadie parece pensar en las consecuencias de sus actos. Todos viven únicamente para satisfacer el deseo del momento. Y quizá ahí es donde comienza la advertencia, porque el verdadero horror de esta obra no aparece en el centro, está esperando al otro lado, en el panel derecho, el infierno. Y cuando llegamos a él, todo cambia, la luz desaparece, los colores se oscurecen, el caos se apodera de la escena. Las mismas personas que antes parecían disfrutar ahora son castigadas. Algunos son perseguidos por monstruos, otros son devorados, otros sufren tormentos imposibles,
Y en medio de todo aparece una de las figuras más famosas de la historia del arte, el llamado hombre árbol. Una criatura gigantesca con cuerpo hueco, piernas convertidas en troncos y un rostro que parece observar directamente al espectador. Nadie sabe con certeza qué representa, y precisamente por eso se ha convertido en uno de los símbolos más inquietantes de toda la pintura. Pero quizá el detalle más fascinante del infierno sea otro. Muchos de los castigos están relacionados con los mismos placeres que aparecen en el panel central. La música se convierte en tortura, la comida se convierte en castigo, el deseo se transforma en sufrimiento. Como si el Bosco estuviera mostrando las consecuencias finales de una vida dedicada únicamente a la satisfacción personal. Y aquí es donde aparece la gran pregunta: ¿fue realmente esa la intención del artista? La respuesta es que nadie lo sabe con certeza. No existe ningún documento en el que el Bosco explicara el significado de la obra. No dejó instrucciones, no dejó interpretaciones, no dejó respuestas. Solo dejó imágenes. Y quizá por eso seguimos hablando de ella más de 500 años después. Porque cada generación encuentra algo distinto en este tríptico. Algunos ven una advertencia religiosa, otros ven una crítica a los excesos humanos, otros creen que refleja los miedos de una sociedad obsesionada con el pecado y la salvación, y otros simplemente contemplan la pintura y aceptan que algunas preguntas nunca tendrán una respuesta definitiva. Hoy, el Jardín de las Delicias se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Miles de personas se detienen cada día frente a él, buscando entender lo que están viendo, intentando descifrar un mensaje oculto entre monstruos, jardines y paisajes imposibles. Pero quizá el verdadero misterio no sea lo que el Bosco quiso decir. Quizá el verdadero misterio sea por qué esta obra sigue resultando tan actual. Porque han pasado más de 500 años. Han cambiado los imperios, han cambiado las religiones, han cambiado las sociedades. Pero la humanidad sigue enfrentándose a las mismas preguntas: el deseo, la tentación, las consecuencias de nuestros actos y el destino que construimos con cada una de nuestras decisiones. Porque hay pinturas que representan una época, y hay pinturas que parecen hablar de todas las épocas. El Jardín de las Delicias pertenece a las segundas, y quizá por eso seguimos observándola, intentando descubrir si estamos contemplando una obra de arte o una advertencia que nunca dejó de estar dirigida a nosotros.